Adelante. ¿Ya empezamos? Ya. Muy buenas tardes a todos los integrantes de este consejo, a todos los presentes, sean ustedes bienvenidos. Estamos reunidos hoy con el propósito de llevar a cabo la segunda sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Milpalta para el periodo 2020, por lo que solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Sí, muy buenas tardes a todos. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Presidente José Octavio Rivero Villaseñor. Presente. Presente. Concejal Abdul Ramos Ramos. Presente. Concejal Alberto Melo Acosta. Presente. Concejal Arturo Valencia Franco. Presente. Concejal Edén Garcés Medina. Concejal Juan Gabriel Mejía Delgado. Presente. Concejal Magali Alvarado Álvarez. Presente. Concejal María Elena González Mata. Presente. Concejal Noemí Mesa Franco. Presente. Concejal Quetzali Denis Cedillo Retana. Presente. Concejal Wendy Alarcón García. Presente. Presidente, se encuentran presentes 10 integrantes de este consejo, por lo que existe el quórum legal. Cumplida su instrucción, presidente. Gracias, secretaria. Toda vez que existe quórum legal, siendo las 18 horas con 33 minutos del día 12 de noviembre, se declara abierta la segunda sesión extraordinaria de este consejo para el periodo 2020. Se informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 87, fracción segunda de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 9 y 21 del Reglamento Interno del Consejo, fueron distribuidas en tiempo y forma las convocatorias respectivas, así como la documentación para el desarrollo de esta sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día correspondiente, dando cuenta de los puntos enlistados y consultando a los integrantes de este órgano colegiado si es de aprobarse. Sí, por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día. Orden del día: 1. Pase de lista y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que el Consejo de la Alcaldía en Milpalta apruebe el anteproyecto de presupuesto de egresos para la demarcación de Milpalta para el ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, apartado D, fracción tercera, numeral primero, inciso A, 53, apartado C, numeral tercero, fracción segunda, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 31, fracción quinta, 41, 81, 98, fracción segunda, 104, fracción tercera y 154 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 5. Clausura. Cumplida su instrucción, presidente. Gracias, secretaria. Se pone a consideración de los presentes el citado orden del día, instruyendo respetuosamente a la Secretaría a que pregunte en votación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Cumplida su instrucción, presidente, ha sido aprobado el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. Sí. Presidente, toda vez que ya se ha declarado el quórum legal de la presente sesión y se ha aprobado el orden del día, el siguiente punto a desahogar es el relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Se pone a consideración el acta de la sesión extraordinaria del Consejo, la segunda sesión extraordinaria del Consejo, por lo que solicito a la Secretaría pregunte a los concejales en votación económica, en virtud de haber sido remitida con la oportunidad si es de dispensarse la lectura del acta y tenerla por aprobada. Sí. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si es de aprobarse la dispensa de lectura del acta
de la segunda sesión extraordinaria del Consejo y en su caso tenerla por aprobada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Cumplida su instrucción, presidente, ha sido aprobada la dispensa de lectura del acta de la segunda sesión extraordinaria del Consejo y se tiene por aprobada la misma. Gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, presidente, toda vez que ya se ha declarado el quórum legal de la presente sesión y se ha aprobado el orden del día, el siguiente punto a desahogar es el relativo a la discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que el Consejo de la Alcaldía en Milpalta aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos para la demarcación para el ejercicio fiscal 2021 en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21 apartado D, fracción tercera, numeral primero, inciso A, 53 apartado C, numeral tercero, fracción segunda de la Constitución Política de la Ciudad de México, 31, fracción quinta, 41, 81, 98, fracción segunda, 104, fracción tercera y 154 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Cumplida su instrucción, presidente. Gracias, secretaria. En virtud de que el acuerdo correspondiente se ha distribuido con antelación a la presente sesión, le pediría a la Secretaría Técnica diera la lectura del mismo. Sí, por instrucciones de la Presidencia se procederá a dar lectura al presente acuerdo, considerando que, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, base quinta, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21, apartado C, numerales primero y segundo, 32, apartado C, numeral primero, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 7, fracción quinta, de la Ley de Planeación y el Desarrollo del Distrito Federal, 150, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 44, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 68 de su reglamento, 16, fracción segunda y 27, fracciones 17, 18, 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México es la encargada de elaborar, integrar y consolidar el proyecto del presupuesto de egresos de la Ciudad de México con base en los anteproyectos de presupuesto formulados por las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la administración pública, a fin de que la o el jefe de gobierno lo presente al Congreso de la Ciudad de México a más tardar el 30 de noviembre para su análisis y aprobación. Segundo, que en cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México comunicó a esta alcaldía mediante oficio SAF/SE/715/2020 que la formulación de su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 deberá atender lo establecido en las reglas de carácter general para la elaboración e integración de los anteproyectos de presupuesto para el ejercicio 2021 de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial el 4 de septiembre de 2020 y en el Manual de Programación Presupuestación para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2021. Tercero, que en virtud de lo anterior, mediante oficio SAF/SE/715/2020 y con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción 25 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México comunicó a esta alcaldía el techo presupuestal correspondiente para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. Lo anterior, en observancia al cálculo del presupuesto del 2021 para la determinación de las asignaciones presupuestales de las alcaldías conforme al ordenado en el artículo 33,
último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México y en apego a los criterios de legalidad, honestidad, austeridad y racionalidad. Cuarto, que con base en las disposiciones contenidas en los artículos 21 apartado D, fracción tercera, numeral primero, inciso A, 53 apartado C, numeral tercero, fracción segunda, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 31, fracción quinta, 41, 81, 98, fracción segunda, 104, fracción tercera y 154 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, corresponde a este órgano colegiado aprobar el anteproyecto correspondiente al presupuesto de egresos de la demarcación Milpalta. Quinto, que para dar cumplimiento a lo establecido en los diversos ordenamientos jurídicos y considerando los plazos establecidos en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, para que la titular del Ejecutivo local presente ante el Congreso de la Ciudad de México el proyecto de presupuesto de egresos 2021, la información del anteproyecto de presupuesto de egresos de la alcaldía correspondiente a los módulos de integración por resultados e integración financiera deberán ser remitidos a través del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales a más tardar el 13 de noviembre de 2020. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo de la Alcaldía en Milpalta tiene a bien suscribir el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos de la demarcación Milpalta correspondiente al ejercicio fiscal 2021, cuyas erogaciones asignadas ascienden a la cantidad de 1,336,335,153 pesos en la forma y términos y condiciones del documento que al efecto se acompaña al presente acuerdo. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, remítase a la instancia correspondiente para los efectos conducentes y dar cumplimiento cabal a los términos y plazos establecidos en el Manual de Programación Presupuestación 2021 para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos e inicie el registro en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales. Tercero, se exhorta a las dependencias que conforman esta administración a aplicar medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público para brindar una atención eficiente a las demandas sociales. Transitorios. Primero, el presente acuerdo con carácter de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 entrará en vigor el día de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el portal oficial y en la Gaceta de la Alcaldía. Cumplida su instrucción, presidente. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña presentación, unas diapositivas sobre el tema presupuestal. Le voy a pedir a mi director general de administración para que pueda hacer la exposición correspondiente. Al mismo tiempo, al concluir la presentación, le pediré a la secretaría que ya abra el registro de oradores a favor y en contra. Bienvenido a la sesión, maestro. Muchas gracias, alcalde. Bueno, muy buenas tardes, concejales. Más que nada agradezco la participación a esta sesión que es relevante y de las sesiones más importantes. ¿Ya me escuchan? Sí, gracias. De nuevo, buenas tardes, concejales. Gracias por el espacio para participar en esta sesión. El presupuesto de egresos 2021, como ustedes saben, es una de las tareas más relevantes que tiene la alcaldía, ya que con base en esto, todas las acciones y trabajos que se realizan en la alcaldía pues tienen forma de volverse una realidad. También ustedes saben que la pandemia que azotó no solo a la ciudad, sino al país y al mundo entero,
pues ha generado una serie de situaciones nunca antes vistas, y eso hoy se refleja en el presupuesto de la alcaldía Milpalta, así como en el presupuesto del país y de toda la ciudad. En ese sentido, en la propuesta del anteproyecto que se les hizo llegar, hacemos un listado de los programas presupuestales que ustedes tienen con antelación, en donde resalta el hecho de que nuestro presupuesto esperado para el próximo año, 2021, es de 1.336 millones de pesos, cerrando cifras. Ahorita estamos pasando los programas presupuestales que ustedes tienen con la antelación. Siguiente, por favor. Siguiente. Para muchos de ustedes, ¿no?, que seguramente tienen como inquietudes sobre los montos que tienen estos programas presupuestales, que fue el mismo esquema y es la estructura programática que nos solicita la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, nosotros decidimos hacer un comparativo para ver el impacto que este techo presupuestal que nos manda la Secretaría de Finanzas va a tener en estos programas presupuestales para la alcaldía. En la tabla que tienen enfrente, cada uno de los programas presupuestales se ve el impacto directo que tienen. Observarán que hay algunos programas que incluso desaparecen y algunos que tienen reducciones muy drásticas. En este sentido, pues básicamente al integrar este presupuesto con las áreas, pues dejamos las actividades básicas que tiene que hacer cada una de las direcciones de esta alcaldía, y que por instrucciones del alcalde pues están enfocadas al 100% a atender los servicios básicos de la comunidad, así como tratar de apaciguar un poco el impacto económico negativo en la población, ¿no? Porque desafortunadamente pues el tema de la pandemia sigue, y con las tendencias que se ven, estamos considerando que pues, para el próximo año no va a ser la historia diferente, ¿no? Entonces se están priorizando algunas acciones sociales, ¿no? Se eliminaron otras, incluso desde este año hubo varias acciones sociales que se eliminaron, ¿no? Como ustedes saben, este año hubo una reducción líquida, ¿no?, un recorte, como coloquialmente se le llama, de 118 millones. Pero ¿puedes pasar la siguiente, por favor? La siguiente. Pero como ustedes saben, para este año, si comparamos estos 1.336 millones con los 1.477 que teníamos autorizados el año anterior, pues hay un recorte de más de 140 millones para este año. Eso significa que pues muchas de las actividades van a ser reducidas a su mínimo, y que, por ejemplo, en el caso del capítulo 5000, ¿no?, que es la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pues estamos literalmente eliminando esa partida. El año pasado teníamos 5 millones ahí, que era para un tema de seguridad pública, a través de la adquisición de cámaras, videocámaras para la videovigilancia, y pues este año no va a ser posible adquirir pues, ningún tipo de bien para la alcaldía. Y como ustedes observan también, pues el único capítulo que tiene un incremento es el capítulo 1000, pero también ustedes tienen de conocimiento que el capítulo 1000 es un capítulo que administra la Secretaría de Finanzas, ¿no? Está todo lo relacionado al pago de sueldos y salarios, ¿no?, prestaciones y todas las obligaciones que tiene la alcaldía con los empleados que colaboran con ella. Hubo ajustes que están realizando desde la Secretaría, ¿no?, de diversos déficits que este capítulo históricamente tiene, y en este año se va a tratar de evitar
y dejar toda la responsabilidad de la administración del capítulo 1000 a las alcaldías, ¿no? Por eso la razón de este incremento, para que los déficits puedan quedar cubiertos, y a partir del siguiente año pues ya es total responsabilidad de las alcaldías el manejo del capítulo, porque tradicionalmente al cierre del año, ¿no? Noviembre, diciembre, los déficits del capítulo 1000 se negociaban con la Secretaría de Finanzas y se iban cubriendo de acuerdo a los remanentes que tenía la propia Secretaría, ¿no? Pero este año ya, desde la integración, el manual que ya comentó la Secretaría Técnica, se establece que no va a ser posible ningún tipo de ampliación líquida para ninguna alcaldía, para ningún capítulo, ¿no? Entonces, básicamente nos dicen, ahí hay recursos, ustedes ven cómo solventar todos los déficits que tienen, particularmente en ese capítulo. Entonces, es la razón del incremento. Nosotros todavía estamos ahí revisando temas con la Secretaría, porque pues al final sí es un impacto que nos merma la parte del gasto programable, ¿no? Es decir, el recorte de los 140 millones, pues no es que nos afecte en el manejo de los 1.477 millones que teníamos, sino que nos afecta en lo que nosotros podríamos programar y generar algún tipo de actividad, programa o acción específica para la alcaldía, ¿no? Es decir, el gasto programable que la alcaldía regularmente tenía era de 400 millones, y si le quitas esos 141, pues el recorte que nos están haciendo, o el ajuste presupuestal que nos están haciendo, no es del 10% del total, en realidad es de un poco más del 30% del gasto programable que tenemos. Entonces, ahí el alcalde parece que ya comentó algunos temas con varios concejales sobre la dinámica que tenemos que seguir el año que viene, ¿no? Y cómo ir administrando pues esta reducción presupuestal, que por supuesto impacta muchísimo, ¿no? Sobre todo para algunas adquisiciones o programas que teníamos planteados del programa de gobierno, que ustedes también hicieron favor de autorizar, y pues eso va a tener un impacto significativo, ¿no? En esta gráfica que tienen enfrente, hicimos un histórico de cada uno de los capítulos para que se observe claramente cómo el presupuesto 2021 pues es prácticamente el presupuesto 2018, ¿no? Y eso pues ustedes saben que el tema de los recursos económicos, del dinero, siempre se merma, ¿no? El tema de la inflación, ¿no? Regularmente es lo que la Constitución establece, que el presupuesto no puede ser menor al del año anterior, al menos se debe incrementar la parte inflacionaria. Pero pues con la iniciativa que lanzaron en el Congreso de le da facultades a la jefa de gobierno para modificar el presupuesto por temas de la emergencia sanitaria que hoy vivimos, pues esta circunstancia cambia totalmente, y pues básicamente nos regresamos al último año de la administración anterior, porque para nosotros el primer presupuesto que nos toca integrar tuvo un incremento significativo por diferentes variables. Pero bueno, en ese sentido, insisto, vemos muy mermados varios conceptos de gasto que ustedes tuvieron en sus manos días previos, y de nuevo se trató de priorizar todo el tema de atención a servicios básicos para la comunidad y los principales programas para atender esta emergencia sanitaria y las condiciones generales en las que vive la comunidad de Milpalta. Es cuanto. Bien, muchas gracias, maestro. Agradecemos mucho su participación a nombre del gobierno de Milpalta. Se abre el registro de oradores a favor y en contra. Instruyo a esta secretaría del Pleno para que revise quiénes desean hacer el uso de la voz. Sí, presidente, por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los concejales presentes
si desean hacer uso de la palabra a fin de que sean inscritos en la lista de oradores. ¿Oradores en contra? ¿En contra? ¿Oradores a favor? Concejal Gabriel Mejía. Concejal Quetzali, ¿en contra o a favor? Presidente, le informo que se han inscrito para hacer el uso de la palabra en contra el concejal Arturo Valencia Franco, a favor la concejal Magali Alvarado Álvarez, el concejal Juan Gabriel Mejía Delgado y la concejal Quetzali Denise Cedillo Retana. Tiene la palabra el concejal Arturo, en contra. Sí, gracias. Compañeras y compañeros concejales, secretaria técnica, presidente y comunidad que nos ven por la transmisión, buenas tardes o más bien buenas noches ya. Mi votación es desaprobatoria porque para mí el presupuesto está mal distribuido. No puedo votar a favor de un presupuesto en el cual no nos proporcionaron la información completa. Les quiero recordar que el artículo 81 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México dice que el Consejo tiene la función de supervisar y evaluar el control del gasto público. Y con la información que nos proporcionaron, de manera muy general, no es suficiente para analizar. No nos dieron la información completa por destino de gasto, ya que cada área nos debería dar la programación operativa anual, especificando metas, objetivos, población beneficiaria, alcance y en qué partidas se van a ejercer cada uno de los recursos asignados, para saber específicamente en qué se va a gastar, porque reitero, el presupuesto está mal distribuido. ¿En qué me baso para decir que el anteproyecto del presupuesto de egresos está mal distribuido? Primero, ¿por qué se van a gastar 18 millones, más de 18 millones, en la organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradicionales? Contemplando, como lo hace rato lo dijo el maestro Misael, seguimos enfrentando la pandemia. Este recurso debería reducirse por obvias razones y destinarse a otro con mayor funcionalidad. ¿Qué obras o espacios van a rehabilitar y dar mantenimiento a más de 136 millones? ¿Y por qué hubo un aumento de 6 millones? No queda claro, vuelvo a repetir, no nos dan cuáles son las metas, los objetivos. Tercero, y contrariamente, solo se va a gastar 386,000 en la construcción de infraestructura pública. O sea, no va a haber obra el próximo año. Cuando el año pasado, según la gráfica del maestro, fueron 47,846,000 pesos. 4. ¿Qué actividades de apoyo van a hacer, se van a seguir realizando con el rubro actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno? Son más de 195 millones. A pesar de que tuvo una reducción este rubro, según el documento que nos mandaron el día de ayer a las 8 de la noche para analizar, este tuvo una reducción de 117 millones. Y el punto 3 que acá hace rato dije, tuvo una reducción más o menos de 47 millones. Entonces, prácticamente ahí está la reducción de lo que nos manda el gobierno central. Y por el contrario, entre el programa de desarrollo turístico, ProDetour, y el fondo para emprendedores, que se me hacen pues, unos proyectos muy buenos, solo se van a gastar 4,16,000 pesos. Siento que estamos en plena pandemia y una de las peores crisis económicas a nivel mundial. Lo que necesitamos es capacitación, apoyo a emprendedores, sobre todo emprendedoras y jóvenes que necesitan dinero para generar proyectos y con crear fuentes, y que ellos pueden crear fuentes de empleo
En el programa Apoyo Económico y otras ayudas sociales, exijo que se destinen esos 46 millones, o más de 46 millones, a las personas que realmente lo necesitan, y no solo a los padrones afines a sus proyectos. Y finalizo mis ejemplos con uno que más me llama la atención. ¿Por qué se van a gastar 20 millones en el programa Aliméntate Bien? Para mí es un exceso, porque la naturaleza de estos programas son asistenciales, temporales y paternalistas. Es decir, ¿por qué no mejor crear un programa de empleo temporal para plantar 1 millón de árboles y contratar personas para sembrar y cuidar esos árboles? Se lograrían así dos objetivos: preservar el medio ambiente a través de combatir la tala clandestina, y por otro lado generamos empleo. ¿Qué propongo? Dividir los 20 millones y darles un empleo durante 3 meses de 3,000 pesos mensuales a por lo menos 2,200 personas, para que puedan darle de comer a su familia durante 3 meses, en lugar de darles de comer solo lo que dura una despensa. Además, pongo sobre la mesa que la entrega de despensas en los inicios de tiempos electorales se presta a desvío de recursos y a la compra de votos. Por estas y más razones, manifiesto que el presupuesto está mal distribuido. Honorable Consejo, los invito a replantear el sentido de su votación y ser conscientes en la correcta distribución del recurso, para que no pase lo que el año pasado. ¿Y a qué me refiero? Del ejercicio 2019, obras del año pasado que no se han entregado y que ya fueron pagadas, por ejemplo, la rehabilitación del mercado de Tecombi. Cumplieron el día lunes los locatarios de ese mercado 1 año de estar fuera de su área de trabajo por una rehabilitación que no se ha entregado, y no sabemos ni por qué, porque no sabemos cuáles son las metas o cuál fue el objetivo de eso. O la construcción del edificio de la alcaldía, también fue ya un programa ya pagado y todavía no se ha concluido y no se ha entregado. Mantenimiento al aula digital e interactiva en la Escuela Federal número 34. En el 2019, esto fue un proyecto participativo. Tuvo 3,629,598. Solo se gastaron a esa aula 429,598 pesos. Y el resto se transfirió al capítulo 5,000. Mi pregunta es si la población estuvo de acuerdo que le quitaran 3,200,000 pesos a la escuela y se lo pasaran al gasto de la alcaldía. Y la segunda pregunta, ¿en qué se lo gastaron? Nada más les voy a decir, 6,000 pesos costó el metro cuadrado del programa Camino Saca Cosechas. En el mejoramiento de la infraestructura agrícola se gastaron 9 millones para 1,500 metros cuadrados. La pregunta es, ¿de qué material fue hecho ese camino para ese costo tan elevado? Cierro mi análisis con esto. Aunado a que de por sí, de manera general, el gobierno va a disminuir el presupuesto público, Milpalta se da el lujo de no gastarse de manera correcta el presupuesto que nos asignaron. Y el ejemplo es 2019. No estoy ahorita checando el 2020, pero es 2019 esto. Reflejando así que no tenemos tantas necesidades, por lo que la Secretaría de Finanzas nos disminuyó, no nada más por esto, por el mal funcionamiento. Yo nomás pregunto, ¿y quién va a pagar las consecuencias de un presupuesto que va o que está mal distribuido? Pues la población de Milpalta. La población de Milpalta es el que lo va a costear. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Magali Alvarado. Adelante. Buenas noches, gracias compañeros del consejo, alcalde. Efectivamente, la disminución del presupuesto para el ejercicio 2021 se ha visto reducido considerablemente. Son en promedio 140 millones lo que nos han echado de menos. Hay una disminución considerable, pero yo hoy
le hablo a las familias milpaltenses que, como en toda economía familiar, tengamos conciencia de que cuando hay un menor ingreso en los activos o los ingresos de cada familia, pues obviamente hay que reducir los gastos, lo que ya teníamos planeado para el próximo año. Y efectivamente, hoy Milpalta, y no únicamente Milpalta, sino todas las 16 alcaldías de la Ciudad de México se han visto disminuidas considerablemente. Que los ciudadanos milpaltenses pues entiendan que debido a esta pandemia que nadie la esperaba, que nadie la tenía contemplada, pues hoy nos toca ajustarnos. Hoy nos toca ajustarnos a ver en qué rubros podemos mantener sobre todo los principales programas que son los que han mantenido este gobierno y que son los que vamos a impulsar para que no la población que tiene mayor vulnerabilidad en nuestra alcaldía se vea afectada. Efectivamente, uno de los rubros más afectados ha sido el área de obras, pero se está buscando en este consejo y en este gobierno pues que los daños sean los menores que sean impactados. Es por eso que yo, atendiendo las cifras que nos manda la Secretaría de Finanzas en cuanto al techo presupuestal, pues tenemos que ajustarnos y tenemos que hacer frente a esta situación que hoy estamos viviendo. Por lo cual solicito la sensibilidad de todas las familias milpaltenses ante esta situación y decirle al alcalde y a los concejales pues que estamos abiertos a favor de rescatar lo que más se pueda en este presupuesto, alcalde, y a los compañeros concejales. Gracias. Tiene la palabra el concejal Juan Gabriel Mejía. Gracias. Comentar que pues es una situación, se entiende, muy complicada, es una situación extraordinaria y que debe obligar a este gobierno pues, a tener mayor creatividad y naturalmente a ejercer con mucho mayor eficiencia los recursos. Si de por sí, pues con mayor razón, con la reducción tan considerable en términos reales, bien decía el maestro Misael Pérez Cruz, si no se considera el gasto corriente, pues veríamos que la reducción no es del 10%, sino mucho más. Y eso quiere decir, pues, hacer menos obra pública, contar con menos programas y desafortunadamente ante una situación tan difícil y que creo, como yo lo veo en el presupuesto, obliga a sostener programas que van destinados a atender de manera directa a la población. Yo comentaría que este consejo pudiéramos revisar el tema del presupuesto participativo en virtud de que aparece, de que les exige la Secretaría de Finanzas que lo integren, siendo que pues contraviene la realidad, puesto que no hay consulta, por lo tanto no hay proyectos, y que no vaya a ser verdad que en un tiempo la Secretaría de Finanzas les diga pues eso hay que reducirlo o tiene que reintegrarse a la Secretaría porque no lo pudieron ejercer, siendo que pues no hay proyectos. Y no hablamos de un monto menor, es el 3% del presupuesto. Entonces, que este consejo junto con el alcalde podamos revisar el mecanismo legal que permita que este presupuesto se modifique, porque sin duda ayudaría de manera directa a mucha gente. Y bueno, comento que mi voto va a ser a favor, aun cuando entiendo que debe haber algunas dudas, en mi caso pues porque no soy experto, pero que estoy seguro que con las comparecencias que ya acordamos en este consejo tendremos mucho mayor claridad de cada una de las áreas y podemos hacer las observaciones pertinentes. Lo comento solo como alusión en términos de decir que a veces se piensan cosas. Lo comento, quiero decirle al concejal Arturo Valencia, por ejemplo, dice que en el 5,000 redujeron y que lo mandaron para otro lado para gasto de la alcaldía, cuando el 5,000 pues no es que sea un gasto de la alcaldía, también hay que decirlo, porque cuando se dice eso pareciera que es como para el bolso de la alcaldía o salarios o beneficios,
Más bien llama la atención que este 5,000 en este momento que no tenga recursos, puesto que también es de donde se adquieren los bienes para que se puedan prestar los servicios básicos de esta alcaldía, como pueden ser desde las desmalezadoras hasta la herramienta que ocupan la gente de alumbrado público, de parques, es decir, yo creo que ciertamente hay que hacer una revisión exhaustiva, pero que también se diga con claridad cómo son las cosas. Veo en este presupuesto también, por ejemplo, que se sostiene y se aumentan los recursos para el programa de desarrollo sectorial en desarrollo rural, pues es importantísimo, ¿verdad? Se sostiene el apoyo para los productores de nopal. Yo no sé si alguien pensara que no debiera ser así, y este programa que se sostiene, que es el PRODESEC, pues entiendo que es muy importante porque se apoya directamente a emprendedores, ¿verdad?, en diferentes sectores productivos. Entonces, qué bueno que se sostenga, insisto, aún con las dificultades que entraña tener un presupuesto de este tamaño, que como ya vimos, pues nos regresa algunos años, y también hay que decir, no es a milpalta, es una reducción que se hace a todas las alcaldías, es comprensible, puesto que por la pandemia se detuvieron una gran cantidad de actividades, luego entonces seguro también hay menos ingresos vía impuestos, por lo tanto también hay menos presupuesto. Entonces yo lo voy a votar a favor, en el entendido de que veo esa sensibilidad, entendiendo también que revisaremos de manera puntual en las comparecencias, y reiterar, alcalde, que este consejo podamos revisar el tema de modificar los montos de ese presupuesto participativo, que no es menor y que estoy seguro pudiera utilizarse en programas que vayan dirigidos a las personas que más lo necesitan, más vulnerables, y que tenemos tantos en milpalta, porque ante una situación extraordinaria como la que vivimos, pues sí se tiene que apoyar de esa manera, con cosas básicas que son las que se necesitan en este momento. Entonces mi voto será a favor de este presupuesto. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Quetzali Cedillo. Muy buenas noches, compañeros concejales. Mi voto será a favor. Votaré a favor porque en tiempos de pandemia debemos de mostrar y dar muestra de unidad en el gobierno. Sin embargo, razonaré mi voto. Hay algunos puntos que me preocupan. Quiero mencionar que también suscribo las observaciones planteadas por el concejal Arturo Valencia. Además, agrego los siguientes comentarios sobre la propuesta de los puntos. El primero sería el presupuesto para dar mantenimiento a los panteones, que, como nos comentó el maestro Misael, queda igual que el año pasado. También baja el presupuesto para dar atención a los CENDIs de la alcaldía y se reduce a la mitad del programa de apoyos a universitarios. Y el tercer punto, que desaparece el programa de apoyo a personas con discapacidad. Quiero mencionar que a nosotros nos importa muchísimo la educación, la salud, y siempre estaremos a favor de ella. Y alcalde, lo invito a que chequemos el tema de panteones, porque en estos tiempos de COVID hemos tenido bastantes fallecidos. Seguramente necesitan mantenimiento y muchas cosas más, y pues es lo que tengo que decir. ¿Es cuánto? Se ha votado la lista de oradores, presidente. Muy bien, vamos a hacer algunos comentarios sobre las dudas que tienen algunos de los concejales y sobre dar conocimiento. Esta es la primera proyección presupuestal. Esa es una propuesta que se entrega a la Secretaría de Finanzas de cómo podríamos estar organizando el gasto. Posteriormente va a haber una programación presupuestal para revisar de forma detallada cómo se va a gastar el presupuesto, para que podamos entender un poco el tema administrativo. Y como comentó también el concejal Gabriel Mejía, pues también
vamos a revisar en las comparecencias de cada uno de los funcionarios que vamos a tener aquí, la revisión de cómo se ejecutó el gasto de este año, ¿no? Y lo que corresponde. Primero comentar que de algunos puntos que comentó el concejal Arturo Valencia, él menciona que, bueno, pues no le parece desde su punto de vista la articulación del presupuesto. Bueno, pues cada quien va viendo a partir de los hechos y de la consideración de lo que hemos visto en la realidad del gobierno, pues las condiciones en las cuales que hay que atender. En primera instancia, comentarle que el tema de apoyos sociales y otras ayudas embarga una gran cantidad de apoyos a diferentes sectores, como son el sector productivo, agrícola, adultos mayores, que nos proponía que se hiciera este proceso de buscar cómo eliminarlo y buscar otras alternativas en materia de empleo, pero hay muchas acciones sociales en ese rubro en el cual se tienen que atender. Por poner un ejemplo, el de cadenas productivas, que tiene un monto de más de 10 millones de pesos, misión fortalecimiento agropecuario, que está también en ese proceso. Tenemos otro proyecto, otro programa que está el de actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, que si bien pareciera que es mucho el presupuesto que se queda, pues nada más para decirles, ahí hubo un ajuste y va a haber un ajuste muy fuerte, pero representa el gasto fijo mínimo de operación para talleres, servicios generales, papelería, tóner, material de limpieza, teléfono, arrendamientos, mantenimientos, entre otros, que es un gasto fijo de operación de más de 61 millones de pesos. Y también hay un gasto centralizado, que ese no lo hacemos nosotros. Ese gasto lo absorbe el gobierno de la Ciudad de México a partir de nuestro presupuesto, pero es un gasto que paga directamente a nivel centralizado, en donde se paga combustible, servicios de vigilancia, energía eléctrica, agua potable, seguros, papel, vestuario, prendas de protección de la base trabajadora, etcétera. Aunque pareciera que es mucho, pues hay ya una reducción del 38% en ese rubro. Aunque pareciera que es mucho, tiene una afectación durísima. El año pasado tuvimos del presupuesto, tuvimos un total de 313 millones en ese proceso. Hubo una reducción de 118 millones en ese rubro. Fuertísimo, que pues, nos va a representar el 38% del gasto principalmente. Tenemos también, este año pues se priorizó, hay algunos programas que este año se dieron en materia de apoyos para la población vulnerable, como fue la Mercomuna, Aliméntate Bien Emergente, la cuarentena solidaria, que por cuestiones presupuestales y lo que fue el programa Solidaridad Económica para los negocios que tuvieron que cerrar por la pandemia, por el semáforo rojo, que este año presupuestalmente, por la reducción que vamos a tener, no podrá ser atendida como se requiere. Por eso hicimos una observación y buscamos incrementar un poco el apoyo en el programa Aliméntate Bien, que es un programa que está desde 2019, y buscar ampliar la cantidad de beneficiarios. Si bien no nos parece mal la idea de buscar cómo generamos empleos durante 3 meses, con este programa alimentario se busca apoyar el próximo año durante 10 meses a las familias de Milpalta. De tener 8,000 beneficiarios este año, podríamos estar hablando por lo menos de unos 14,000 o 13,000 beneficiarios, que podría ser un ingreso importante para las familias de la comunidad. No apoyar a lo mejor a 1,500 que les vamos a dar nada más 3 meses, a lo mejor apoyar a casi más de 12,000 familias el próximo año, como un eje rector principal en el cual pues la gente se registra por medio de la base, una plataforma digital, y bueno, pues ahí suben sus datos, suben su registro, y de esa manera se han ido otorgando los apoyos para evitar las conglomeraciones. Efectivamente hemos tenido que hacer algunas reducciones, pero la mayoría han sido en todos los rubros, no solamente ha sido en uno solo. Efectivamente el programa Emprendedores y ProDetour
pues tuvo un impacto también. Uno de los temas que pues ha tenido impacto es el tema del turismo, y tiene que ser muy cuidado. Hoy no podemos hacer muchos eventos como estábamos acostumbrados en materia turística, precisamente por eso también hay una reducción para no estar y enfocarlo, el recurso que realmente podamos ejecutar en otras áreas más específicas. De igual manera, hay una reducción muy fuerte en el rubro de organización de eventos cívicos y tradicionales, donde casi el 40% hay una reducción, esperando que el próximo año, si ya tenemos condiciones de estar en el semáforo verde, tenemos que hacer un planteamiento presupuestal por si se inician o se abren las actividades, o llegamos al semáforo verde, tengamos la solvencia económica para poder absorber ese planteamiento económico. Quizás los primeros meses no lo estamos planteando, por eso hay una reducción de casi el 40%, pero sí tenemos planificado que si después de ese proceso llegáramos a tener la oportunidad de empezar a reabrir algunas cosas, pues seguramente van a acercarse las festividades tradicionales que ya se pudieran hacer a buscar su apoyo. ¿Y qué les vamos a decir? Si a lo mejor en el mes de mayo, junio llegáramos a una posibilidad de hacer algún tipo de actividad, que no tenemos ese presupuesto, pues ya sabemos cómo son las comisiones de los pueblos que van a exigir sus apoyos. Por eso hay un planteamiento presupuestal que puede ser modificado en dado caso de que no se llegara a ocupar, se pasa para otro rubro en específico. Lo mismo pasa, lo que comentó hace un rato la concejal Quetzali Cedillo con el tema de los CENDIs. Tenemos una reducción presupuestal ahí, pensando que por lo menos los primeros meses del próximo año no vamos a tener todavía clases presenciales. Entonces tuvimos que hacer una reducción presupuestal, pero estamos imaginando que si a mitad de año empieza a haber pues clases, tenemos que tener un apartado económico para poder echar a andar los CENDIs. De hecho, este año, y principalmente este año, se hizo una gran cantidad de adecuaciones en todos los CENDIs, un mejoramiento muy importante, pues que van a tener que esperar para ser estrenados por los niños de las escuelas y por las maestras. Pero bueno, pues sí hay una reducción, pensando que posiblemente lo que va de este año escolar ya no lo vamos a tener de manera presencial. De igual manera, en el tema pues de los panteones, tuvimos que ahí hacer también un ajuste. Sabemos que pues hace un tema complicado en estas últimas fechas el tema de los panteones. Sin embargo, este año tuvimos la oportunidad de hacer algunas mejoras en algunos, que se ha estado trabajando bastante, y bueno, eso va a permitir generar un ajuste, aunque haya un pequeño recorte, pero va a generar un ajuste de las necesidades que tiene la comunidad. Desde este año se hizo un recorte al programa universitario, ya no fue el mismo, porque originalmente era el programa transporte, era un programa de transporte universitario. Y bueno, pues tuvimos que hacer en el primer recorte del ajuste presupuestal de este año, cambiamos, por eso se entregó hasta hace poco, porque tuvimos que cambiar pues las reglas de este apoyo, para que fuera un apoyo a cuestiones más técnicas y se puede decir que de trabajo de los propios estudiantes, ¿no? Porque formalmente el programa de transporte universitario era para apoyar los transportes de los jóvenes. Ahora, con esta situación de que no hay clases presenciales, bueno, pues se permite la posibilidad de poder hacer un ajuste, pero además también para enfocarlo ahora, que vamos a tener que cambiar el nombre al programa, porque ya no va a ser de transporte, va a ser de apoyo didáctico, tecnológico, no sé, al programa de los chavos a nivel universitario. También comentamos el tema de, como tal, el programa de discapacidad va a pasar al rubro de apoyos, porque la mayoría, una gran parte de los beneficiarios que han solicitado, bueno, ha habido problemas para integrar el nuevo padrón de beneficiarios de discapacidad, debido a que el gobierno de la ciudad apoya una gran cantidad de ellos y el gobierno federal empezó a apoyar a otra cantidad. Entonces muchos de ellos ya tenían o el programa de la ciudad o el programa federal y no pueden tener el doble apoyo, ¿no? Entonces lo que hemos visualizado es que muchos de ellos más bien requieren de otro tipo de apoyos, como a lo mejor el aparato auditivo, la silla de ruedas, el bastón,
andadera, otro tipo de apoyos para poder subsanar ese tema. Y ahí es donde se va a pasar ese rubro económico para poder seguirlos apoyando a este sector de la comunidad. También comentar sobre el programa, bueno, sí, hasta los universitarios comentaron. Y bueno, hacer algunos comentarios sobre algunas circunstancias que comentó el concejal Arturo sobre, primero, el tema del edificio de la alcaldía. Es un proyecto que tiene bianualidad. En 2019 se hizo una inversión económica, este 2020 tiene otra y está a punto de concluirse. Entonces, a nivel presupuestal, pues no teníamos la capacidad para haber invertido completamente toda la obra que se hizo, porque además no fue una obra solamente del edificio, también tuvo una inversión en la explanada. Entonces, si gusta, con todo gusto lo revisamos. También el mercado de Tecómitl, que ya están ingresando pues ahora sí que los beneficiados de este programa, de esta rehabilitación de este mercado, que también había en algunas circunstancias problemas porque pues también se detectaron muchas irregularidades y hay que corregirlas. Entre ellas que pues la gran cantidad de los que estaban ahí no estaban ni casi la mayoría al corriente de sus pagos al interior del mercado. Había mucha inestabilidad hasta en los mismos lugares, etcétera. Se hicieron algunas adecuaciones. También se corrigieron algunos temas de vicios ocultos que tuvo el proceso, pero ya están en proceso de ingreso. Ya una gran cantidad de ellos se regularizó y hemos tenido pláticas para que podamos avanzar en este tema. La obra ya está terminada y más bien estábamos atendiendo temas administrativos para poder corregirlo, porque sí hay muchas irregularidades en los mercados y hay que irlos corrigiendo, hay que irlos ordenando, hay que irnos acostumbrando a pagar nuestros derechos como beneficiarios de un espacio público que representa una actividad comercial. De igual, en el otro sentido de lo que refiere de la escuela, pues una parte del presupuesto se generó en obra, pero la otra es en equipo. Todo lo demás se refiere en equipo. Es un aula digital que se tuvo que comprar equipo, que no se ha instalado como tal porque no ha habido quien nos firme el resguardo, pero el equipo ya está. El equipo ya está comprado, está adquirido a su totalidad y lo único que falta es como tal montarlo. Pero debido a que en este proceso de la pandemia las escuelas han tenido pues este problema de no tener clases del medio administrativo, pues eso ahí está, pero pues la compra ya se hizo. En cualquier momento que se decida, pues ya ahí están todos los equipos para instalar el aula digital como está. Y por otro lado, bueno, pues lo invito a que revisemos también los temas de los caminos para que veamos cuáles fueron los que se hicieron y que se revise también esa parte, para que no exista dudas en ese sentido. De todas maneras, como comentó el concejal Gabriel Mejía, vamos a tener pues comparecencias por áreas. Y ya si ustedes tienen alguna situación, para eso pusimos esas fechas, para que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los temas, sobre pues algunas suspicacias sobre la ejecución del recurso público, pues lo puedan hacer con toda apertura, ¿no? Porque pues si bien como jefe de este gobierno en Milpalta, pues tenemos algunos datos ahorita, pero bueno, pues sería más importante que en cada una de las comparecencias abordemos tema por tema y le podamos decir dónde está esto, qué pasó con esto, qué pasó con el otro, por qué no se ha hecho esto, por qué no se terminó el otro. Y bueno, pues hay gastos que van a ir generándose poco a poco y que van a irse. Nosotros nos decían el año pasado, 2019, que íbamos a tener subejercicio, no tuvimos subejercicio. Todo se ejecutó como se tenía que hacer y se hicieron las obras y se hicieron la ejecución de los recursos, se comprometieron y se ejecutaron. Entonces, este año pues estamos muy avanzados en el gasto, muy avanzados. Nos va a faltar dinero este año para terminar y concretar este año de gobierno. Y más bien yo les pediría que buscáramos en cada una de las mesas que vamos a tener en próximas fechas para que pudiéramos avanzar. Yo ahorita un poco diluye esas dudas, pero me gustaría más que en concreto lo pudiéramos revisar, si les parece bien.
personal. Te pido la palabra. Alcalde, ahorita en su exposición nos acaba de decir cuáles van a ser algunas metas, cuáles son los objetivos y a quiénes van a ir dirigidos. Esa información usted la tenía, nosotros no. Entonces, ¿cómo quiere que por eso que votemos un presupuesto a favor si usted además es el único que tiene esa información? O sea, por eso es que voto en contra, porque no tenemos toda la información. Se nos está coartando esa información. Ahorita la exposición que acaba de hacer el director general de administración, ya vimos, obviamente ya sabemos que el capítulo 5000 este año no va a tener. Sé que también el presupuesto puede modificarse en el transcurso del año conforme se vaya pidiendo, de acuerdo a los gastos que se vaya pidiendo la población, porque al final de cuentas este presupuesto está para la población, no está para nosotros. Eso me queda muy claro. Ahora, y por eso es que voto en contra. Y vuelvo a decir, usted tiene la información, pero yo no tengo la información de exactamente por área cuáles son esas metas que se van a lograr con este presupuesto. Ahora, en cuestión yo no estoy en contra en que esos 3.200.000 pesos del aula que pasaron a la administración, yo nomás, la pregunta es si los pobladores, el pueblo de San Salvador Cuauhtémoc, que es un proyecto participativo, estuvo de acuerdo. Y la segunda pregunta es que en el 2019, en la tabla, si no mal recuerdo, creo que tenía 52 millones en el 2019, y todavía se le adicionaron 3.200.000 pesos. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué se gastó? Eso es lo único que pregunto, ¿sí? Porque al aula nada más se le dio, y aquí tengo la ficha técnica, y quiero decir que esta información yo la solicité vía un oficio dirigido hacia usted y también dirigido hacia el director de administración. Por eso es que me atrevo a decir que la información que traigo es verídica. En esta parte yo precisamente por eso digo, por ejemplo, en el mercado de Tecomi, supuestamente la ficha técnica, la obra se empezó el 2 de mayo del 2019. No sé qué habrá pasado, no sé cómo se habrán puesto de acuerdo los locatarios con ustedes. Al final de cuentas ellos se salieron el 9 de noviembre. Y el 9 de noviembre me hablaron, de hecho todavía me hablaron el viernes diciéndome, concejal, es la hora en que no los metemos. Si usted dice que ya están metiéndose, yo probablemente el día de mañana baje a verlos, a ver si ya se están estableciendo. Ahora, de la construcción de la infraestructura gubernamental del edificio. Concejal, yo le diría que nos centremos en el tema, porque el tema... Pero nada más, es que son alusiones personales. Y bueno, si usted no hay dice... alusión, yo lo toqué porque usted lo tocó, concejal. Okay. Pero el tema principal del día de hoy es el tema del presupuesto. Bueno, acabo de decir entonces. Nada más lo oriento porque... Si está hace bien, falta muchas de gracias. Pero al final de cuentas, por eso es el voto en contra, ¿sí? No está siendo honesto, eficiente, eficaz, transparente el gasto. Muchas gracias. Yo comento, concejal, con todo respeto, lo comentamos que esta es una proyección y que va a haber otra mesa para la integración de los gastos. Sí, el año pasado usted tuvo la oportunidad de conocer el proyecto, usted votó un programa de gobierno y votó una proyección también del año pasado muy parecida. Ahora la diferencia, y la mayoría de los rubros son muy parecidos a los del año pasado, la diferencia de este año es la reducción presupuestal. Por eso me sorprende que me diga que hay cosas que no se pasa de información, porque desde el año pasado la gran mayoría de los rubros fueron de esta manera. Se entregó las carpetas, se entregó la información, cuáles fueron los proyectos, cuáles fueron las metas. ¿Cuál es la nueva información de lo anterior? Pues la reducción presupuestal. Que muchas de esas metas se van a tener que reducir, pero no nos hagamos los sorprendidos. Porque desde el año pasado y desde el primer año que se votó el plan de gobierno,
el presupuesto, la ejecución del programa de gobierno, pues ahí ya hay una referenciación de cada uno de los capítulos, ¿no? Ya hay una referenciación de en qué se gasta, de qué es cada cosa, para qué fue y cómo se ejecutó desde 2019 y 2020. Entonces hoy es una proyección presupuestal que tenemos que entregar y que es muy parecida a la que se entregó anteriormente. Aquí la información nueva es las reducciones presupuestarias que vamos a tener en cada una de las áreas. Pero bueno, vamos a ir al debate, entonces sigamos, ¿no? Bien. No haya no habiendo quien haga ya el uso de la palabra, y antes de proceder a recoger la votación en lo general, se pregunta a las y los concejales si habría de reservarse algún punto para ser discutido en lo particular. ¿Hay algún punto para reservarse en lo particular, concejales? Habiendo ya sido discutido el tema, ¿algún punto para reservarse en lo particular? No hay puntos en particular, alcalde. Bien, no habiendo algún punto para ser discutido en lo particular, procede a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del acuerdo en un solo acto. Sí, por instrucciones de la Presidencia, se procederá a recoger la votación nominal del acuerdo en lo general y en lo particular en un solo acto, por lo que se solicita a las y los concejales que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención. La de la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda. José Octavio Rivero Villaseñor, a favor. Wendy Alarcón García, a favor. Gabriel Mejía, a favor. Magalia Alvarado Álvarez, a favor. Alberto Melo, a favor. Noemí Mesa Franco, a favor. Quetzali Cedillo, a favor. Arturo Valencia Franco, en contra. María Elena González Mata, a favor. Abdul Ramos Ramos, en pro. Gracias. Presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Muy bien. En consecuencia, queda aprobado en sus términos el acuerdo por el que el Honorable Consejo de la Alcaldía de Milpalta aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos para la demarcación de Milpalta para el ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, apartado D, fracción 3, numeral A, 53, apartado C, numeral 3, fracción segunda, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 31, fracción quinta, 41, 81, 98, fracción segunda, 104, fracción tercera y 154 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Gracias, secretaria, y asimismo le solicito dicte los trámites necesarios para hacer de conocimiento, remitiéndole a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar. Sí. Continuando con los asuntos en cartera, le solicito a la secretaria proceda con el siguiente punto del orden del día. Presidente, le informo que han sido agotados todos los puntos del orden del día. Muy bien. Se informa a los integrantes de este consejo que toda vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 19:41 del 12 de noviembre de 2020, se dan por terminados los trabajos correspondientes a la segunda sesión extraordinaria del Consejo para el periodo 2020. Muchas gracias, concejales.